Bienvenidos a este taller en nuestra convocatoria anual de formación en la fe 2021. Debido a las situaciones que estamos viviendo, pues este año estamos haciendo los talleres virtualmente. Y para mí es un honor presentarles al director del Ministerio Multicultural de la Diócesis de Providence, el padre Nolasco Tomayo, quien también es asistente y vicario de la comunidad hispana en la parroquia de San Eduardo. Así que, sin más preámbulos, los dejo con el padre Nolasco, quien estará presentándole este taller para lectores en dos partes. Y comenzamos la parte 1. Bienvenido, padre. Saludos, Silvio. Espero que estés bien. Gracias por la presentación y al mismo tiempo un saludo muy cercano, un saludo muy fraterno y cordial a todos los servidores y todos aquellos que están peregrinando en la fe en nuestras diferentes comunidades hispanas de la diócesis de Providence. Qué bueno que al menos podamos encontrarnos, aunque sea de forma virtual, para que continuemos nuestra formación y nuestro crecimiento en la fe y sobre todo para que sigamos sirviendo mejor a la iglesia de Dios, sobre todo en la liturgia. Uh, Quisiera compartir con ustedes y vamos a tratar de partir esta exposición en dos partes que tiene como título La misión del lector en la liturgia. Es un ministerio muy importante en la vida de la iglesia, en la celebración eucarística. Y vamos a tratar de ver este tema de alguna forma en dos partes. Vamos a hacer una pequeña introducción inicial, luego vamos a ver por qué es tan importante escuchar esa palabra primero para luego comunicarla. Y finalmente en este primer apartado vamos a mirar lo importante que es la preparación de los lectores antes de ser lanzados a prestar su servicio en nuestras asambleas litúrgicas dominicales fundamentalmente. Ya luego vamos a ver en la segunda parte unas técnicas prácticas para poder proclamar esa palabra de Dios. Bien, sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción. Recordemos entonces que el lector fundamentalmente es un intermediario. Es como un pequeño puente entre Dios y esa palabra revelada, contenida en la Sagrada Escritura, y el pueblo de Dios que está oyendo, que está escuchando esa palabra. Y por tanto, ese lector se convierte en portavoz de esa palabra de Dios. Y eso es fundamental para que entendamos lo crucial que es este ministerio en la vida de la liturgia. Cada lector se convierte en un último eslabón para que esa palabra de Dios llegue al pueblo y entonces el lector ofrece su voz, ofrece los recursos de su interpretación para que esa palabra de Dios se encarne en medio de la comunidad, en medio de los fieles. El padre Luis Alonso Shekel diría, el lector tiene en primer lugar que hacer un acto de entrega personal y tiene que hacer un esfuerzo diligente. ¿Por qué? Porque si su voz no suena, esa palabra de Dios no resonará. Si su voz no se articula, la palabra se va a hacer confusa. Si no ve bien el sentido del pueblo, no podrá comprender la palabra. Y si no da la debida expresión, esa palabra va a perder su fuerza. Y no vale apelar a la omnipotencia y a la gracia divina, porque recordemos que el camino de la liturgia nos ayuda a que esa vivencia del misterio divino se encarne, se haga vida, se haga presencia en cada liturgia. Y por eso es fundamental el trabajo del lector en la liturgia. Pasemos entonces
a la primera parte. El lector debe escuchar la palabra primero para luego poderla comunicar a la comunidad. La Constitución Dei Verbum sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II afirma que el lector no va a desempeñar bien su función si no tiene un amor suave y vivo a la Sagrada Escritura. Por eso piensa, si estás interesado en servir como lector en la comunidad a la cual perteneces, lo primero que debes hacer es ser un enamorado de esa Sagrada Escritura. Y continúa la Constitución diciendo, el lector, desempeñando el ministerio de la palabra, ha de transmitir a los fieles el tesoro bíblico, los tesoros bíblicos de la iglesia, puestos a su disposición en la mesa de la palabra. De manera que el mismo Concilio Vaticano II está invitando a aquellos que desean prestar ese servicio para el bien del pueblo de Dios a enamorarse en primer lugar ellos de esa palabra. Y eso significa entonces que debemos hacer una lectura asidua. Eso significa que debemos estudiarla diligentemente. Los lectores son aquellos que cuando hayan cursos bíblicos en nuestras comunidades parroquiales o a nivel diocesano, debieran ser los primeros interesados en seguir profundizando en ese misterio de Dios que se revela en esa palabra para poder luego ser esos instrumentos útiles, dóciles en la presencia de Dios a la comunidad de los fieles a la cual están sirviendo. Por eso entonces el lector debe familiarizarse con el mensaje bíblico, meditándolo personalmente, acogiéndolo con corazón de discípulo, para luego finalmente comunicarlo al pueblo de Dios. Nos damos cuenta entonces de lo crucial que es esta primera tarea. Yo escucho interiormente esa palabra, la escudriño, la trato de conocer, para luego entonces darla a compartir a nuestros hermanos en las asambleas dominicales. Bien. Y vamos entrando entonces a la preparación. ¿Cuál es la preparación remota que nuestros lectores deben tener en cuenta a la hora de prestar este servicio de manera eficaz, de manera clara, de manera convincente a nuestros hermanos? Y comenzamos diciendo, primero, volvemos a repetirlo, el lector debe ser una persona apta y preparada. Y para ello entonces debe conocer y amar la Sagrada Escritura. Debe tener unas cualidades humanas básicas, concerniente fundamentalmente al arte de saber comunicar, saber comunicarse. Y eso entonces implica ciertos puntos previos. Es crucial que el lector debe incluir siempre en su tarea, en su ministerio, oportunidades de oración. Oportunidades de compartir y estudiar las Sagradas Escrituras. Durante estos días de la pandemia en nuestras diferentes comunidades, se han organizado la dinámica de la Lectio Divina, una oportunidad que es maravillosa para seguir conociendo la Sagrada Escritura de forma virtual. Y esta es una oportunidad de oro para que los lectores, a la hora de prestar su servicio, incluyan entonces al menos, aunque sea virtualmente, lectura, estudio de la palabra de Dios.
Y esa lección divina con sus 5 puntos: la lectura, la meditación, la oración, la contemplación y finalmente la acción, nos puede llevar sencillamente cada domingo a que esa lectura para nosotros sea una experiencia de vida que hemos vivido durante la semana, para que al llegar el domingo, al presentarla al pueblo de Dios, ya estemos suficientemente empapados, hemos orado esa palabra para poderla transmitir con alegría, con convicción y con energía a nuestros hermanos que la vienen a escuchar. Fijemos entonces que el lector, cuando hace ese estudio previo de la palabra de Dios, y ahí le recomiendo que ojalá cada parroquia normalmente provee a sus lectores el texto base de estudio y de meditación de cada una de las lecturas de cada domingo dentro del ciclo litúrgico correspondiente, para que tenga oportunidad de meditarlas y de leerlas. Y por eso es importante incluso cuando se preparan las lecturas, si nos fijamos en ese texto que se nos presenta como base para poder trabajar, y se llama el ministerio de la palabra, van a encontrar entonces pautas incluso en la izquierda a medida que se va leyendo la lectura, con qué énfasis debe hacerse esa parte de la lectura, etcétera. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos el contexto mismo en que esa lectura fue escrita, es decir, cuando el autor sagrado puso por escrito ese texto sagrado movido por la acción del Espíritu Santo, si nosotros captamos mejor ese texto, vamos a poderlo entender mucho mejor para poderlo transmitir. ¿Sí? No les estamos pidiendo aquí que tengan que ser expertos en Sagrada Escritura. No les estamos pidiendo que deben tomar cursos intensivos de exégesis o interpretación bíblica. No. Lo que se nos está pidiendo es los conocimientos básicos necesarios para que yo tenga la oportunidad de haber conocido, orado esa palabra y poderla transmitir de una forma más eficaz a nuestros oyentes. Un punto clave e importante durante nuestro curso de preparación como lectores, y les invito a aquellos que van a ser lectores en nuestras comunidades que no se conformen simplemente con recibir esta inducción que les damos durante esta convocación y formación en la fe. Hay libritos bien interesantes de esta editorial de Lugori y otras más, bastante completos, que nos dan una mejor formación y preparación para cumplir con nuestra tarea. Porque es básico que el que vaya a ser lector o que es lector conozca bien cómo funciona el leccionario dentro de los diferentes tiempos litúrgicos en la iglesia. Recordar que en el ciclo dominical, por ejemplo, tenemos el ciclo A, B y C, y debemos aprender a familiarizarnos con esos 3 ciclos para que de alguna manera no haya confusión. No falta cuando se está preparando la lectura aquel lector que está improvisando, y cuántas veces en la misma lectura de la palabra de Dios, al proclamar la palabra de Dios, cuántas veces se lee o se proclama la lectura que no es la del día. Y eso debe ser un punto clave donde el lector tiene que tener muy presente en qué ciclo litúrgico estamos, en el A, B y C, o también tener muy presente incluso cuando voy a preparar la lectura, debo tener pendiente incluso en qué página va a estar mi texto para que no esté improvisando o para que no esté proclamando la lectura, el texto sagrado que no corresponde para cada domingo. Y también importante que el lector debe conocer los criterios de ordenación y armonización de las lecturas entre sí. Recordemos, por ejemplo, que la primera lectura generalmente está tomada del Antiguo Testamento, a excepción del tiempo pascual.
que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Antiguo Testamento en los demás tiempos litúrgicos nos ayuda a conectar con el Evangelio. La primera lectura y el Evangelio normalmente están interconectadas para que entendamos que la Sagrada Escritura, los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son finalmente una gran unidad. Y debemos entender ese contexto. La segunda lectura normalmente está tomada de del Nuevo Testamento, de los escritos de San Pablo, de las cartas católicas o del Apocalipsis, como ocurre también en el tiempo de la Pascua. Si nosotros tenemos claro esos conceptos, nos van a ayudar muchísimo para que estemos desenvueltos y estemos lo suficientemente preparados para poder que ese mensaje de la palabra de Dios que yo esté dando a conocer al pueblo de Dios llegue de verdad como eso, como lo que es, como palabra de Dios. Bien. Y dentro de esa preparación técnica, pensemos, el lector debe tener una cierta capacitación en su función sin detrimento del amor y la dedicación a la Sagrada Escritura. Y eso implica entonces que tenemos que tener cierto manejo, aunque sea no profesional, pero al menos básico, para saber usar, por ejemplo, el micrófono. No debo ni pegarme demasiado al micrófono a la hora de proclamar la palabra para que no se haga el eco y el feedback, que la palabra de Dios sencillamente no se escuche patentemente, especialmente aquellos que en la asamblea están en la parte de atrás. Ni tampoco debo hacerme demasiado retirado al micrófono, de manera que mi voz llegue tan suave que el mensaje no llegue. Debo entrenarme y prepararme previamente, antes de anunciar esa palabra de Dios, cuál debe ser la distancia prudente entre el micrófono y mi voz, para sencillamente tener claro que el mensaje sí llega. Cuidado con la improvisación. Recordemos, si somos nosotros los eslabones entre Dios y el pueblo de Dios, esa palabra no llegará si en realidad yo no estoy siendo ese instrumento dócil, preparado y hábil para que esa palabra de Dios pueda llegar entonces y cumplir su cometido. Vamos a dejar por ahí entonces por ahora nuestra primera parte, para que luego en una segunda parte podamos ver entonces las técnicas de la proclamación de la palabra de Dios y podamos dedicar un poco más de tiempo a cada uno de estos puntos importantes con el fin de que sigamos de alguna manera entendiendo lo crucial y lo importante que es nuestro ministerio. Les agradezco muchísimo la atención y qué bueno que hagamos el esfuerzo por poner de nuestra parte para que este ministerio nos convierta a nosotros en puentes donde la palabra de Dios llegue al corazón del pueblo y se haga sencillamente viva, efectiva y práctica. Que el Señor nos bendiga y nos vemos pronto.